Muy buenos días para todos, esto es Tradeando.tv. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy que se llama Latino Traders, donde vamos a hablar las principales noticias de América Latina y vamos a ver cómo van los índices hasta el momento. Vamos a comenzar con Argentina. El índice Merval de acciones de las empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió hoy con una baja del 0,44% hasta los 3.359 puntos. A las 11:24 hora local, 14:24 GMT, se habían negociado las acciones de 22 empresas con un balance de 7 al alza, 10 a la baja y 5 sin cambios en su cotización, en operaciones por el 2,12 millones de pesos, unos 517 millones de dólares. 517.000 dólares. En el panel líder bajaban los papeles del Banco Macro, 2,19% negativo, Grupo Financiero Galicia, 0,90% negativo, BBVA francés, 0,67% negativo y Tenaris, 0,57% negativo, mientras subían las acciones de Aluar, 0,37% e YPF, 0,05%. En cuanto a su principal índice, que es el Merval de Buenos Aires, actualmente tiene sobre terreno negativo todavía. Vemos que han habido o ha pasado terreno positivo Europa. Europa nuevamente está buscando cierres al alza para el día de hoy. Estados Unidos empezó positivo, luego pasó negativo rápidamente, pero sin embargo nuevamente intenta buscar fuerza alcista. Los mercados en Latinoamérica durante el día de ayer, el día de hoy, no han logrado marcar un repunte. Estamos viendo un poco lo que ha sido la leve caída para el día de hoy del Merval. Actualmente estamos entonces hablando de una variación del menos 0,81%. Lo que ha sido el intradía ha buscado niveles de soporte hasta los 3.340 puntos. Esa zona de consolidación, cuando miramos lo que es el gráfico, un gráfico de pronto a mediano plazo, les daría la posibilidad de que en esa zona buscáramos nuevamente reentradas, porque ha tenido una caída bastante importante en estos últimos 3 días, casi partiendo desde el 25 de abril, una caída que ha pasado desde los 3.410 puntos hasta los 3.340, una zona de rebote que se podría consolidar nuevamente por encima de los 3.360 y allí buscar nuevamente movimientos nuevamente compradores para el índice. En el mediano plazo tenemos un movimiento de rango que podría estar buscando la línea de tendencia si formamos una línea a partir de comienzos de marzo, un canal que se podría generar entonces en un rebote de esos 3.350 hasta casi unos 3.600. Algo importante para tener en cuenta es que el mercado viene cayendo, los máximos vienen siendo más bajos, entonces creo que todavía no es una posibilidad que el mercado marque un rebote, sino que habría que esperar una consolidación importante, y esa consolidación la estábamos hablando en el intradía, se podría generar por encima de la zona de los 3.350, 3.360, entonces creo que no es de apresurarnos, un retroceso normal del mercado cayendo durante lo que es este comienzo de semana. Europa repuntado, vamos a mirar Latinoamérica si viene a buscar un poco también esa zona positiva y tratar entonces igualmente el Merval de romper zonas intradiarias de 3.355 y 3.365. Rango intradía 3.340 y 3.373. Bueno, vamos a continuar con el mercado colombiano. A las 10:20 de la mañana, el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC, se ubicaba en 14,217 unidades. En lo corrido del año, el índice acumula un descenso del 8,16%. Las acciones petroleras se encontraban a la baja, mientras Ecopetrol caía un 0,13% a 3.795 pesos. Pacific Rubiales lo hacía al 1,13% a 52.400 pesos. Colinvers, por su parte, se convertía en la acción que más descendía a 2,79% a 4.880 pesos. El papel con el mayor incremento era Sociedad de Inversiones de Energía a 2,22% a 13.800 pesos. Los índices Colcap y Colveinte se encontraban en tendencias negativas. El primero bajaba un 0,57% a 1.687 y el segundo un 0,14% a 1.413. Aunque en el noveno Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la protección de los derechos laborales en el TLC con Estados Unidos, los representantes de los trabajadores continúan escépticos al tema.
En el evento que se efectuó ayer y que contó con la presencia del vicepresidente Angelino Garzón, el ministro de la Cartera del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras e importantes diplomáticos internacionales como dirigentes gremiales, los representantes de los sindicatos adujeron que el acuerdo internacional no apoya los intereses de los trabajadores, no garantiza sus derechos y los deja en un ambiente de dura competencia. En cuanto al mercado colombiano, creo que hoy tuvimos un dato importante que se generaba desde el día de ayer en cuanto a algunos accionistas del grupo AL que ascendieron a los 131.000. El día de hoy vamos a tratar de dejar en la página de mercados y trading algo o una claridad en cuanto al mercado y la tendencia que veníamos nosotros trabajando en el video anterior con el movimiento de los 1300 hacia los 1600. Hoy trataremos de volverlo a analizar como les digo, en la página de mercados y trading. En cuanto a las bolsas, vienen ahorita los índices, lo que es el Colcap con una variación negativa de 0.36%, el Col20 una variación positiva del 0.09, no es muy fuerte el movimiento, y el IGBC una variación negativa del 0.30. Tenemos, como ya nos mencionaba Catalina, una caída en el año importante. No vemos todavía que haya un movimiento de recuperación. Creo que el mercado está esperando datos positivos que vengan por parte de las empresas. Dependiendo de lo que vayamos viendo en el mercado y en el mercado accionario local, en Colombia estaríamos nosotros tratando de buscar nuevamente posibilidades. Hay un índice como lo es el Colcap que ha venido buscando soportes en la zona de los 1650, en esa zona no ha logrado vencer. Veamos una leve señal alcista para el día lunes cuando el MACD venía cruzándose y pasamos a mirar que hay posibilidades de señales compradoras, y cuando la banda Bollinger se venía a comprimir y empezaba a marcar velas de indecisión. Ahorita estamos sobre los 1700 y buscando entonces que haya un nuevo movimiento de ruptura hacia los 1750, que es donde encontramos casi la banda superior, y un RSI que apenas empieza a buscar niveles de 50. Entonces todavía estamos en ese movimiento bajista, en ese movimiento lateral cuando el mercado alcanza un nivel de suelos importante, pero sin embargo no da una señal compradora, estamos o no da una confirmación. Tenemos leves señales, indicadores que nos marcan posibilidades, pero sin embargo no hay una señal que sea muy clara que venga con el precio, y con el precio más que todo de las acciones, nuevamente con repuntes importantes en Colombia. Eso vemos hacia el día de hoy. Como les digo, el mediano plazo viene bajista, sin embargo vemos puntos de soportes importantes que podrían hacia el cierre de este mes empezar nuevamente a repuntar en resistencias. Bueno, vamos a continuar con México. El índice de precios y cotizaciones IPC, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores BMV, registraba una caída de 66,34 puntos, un punto 18% durante los primeros movimientos de la sesión para quedar en 36.825,90 unidades. En ese lapso de la jornada se negociaron 17,4 millones de títulos, por los que se pagaron 532.002 millones de pesos, unos 45 millones de dólares. De las 64 empresas que cotizaron, 28 ganaron, 29 perdieron y 7 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance correspondió al canal TV Azteca, que ganó 3,01%, mientras que la mayor caída fue para el corporativo GBM, que perdió un 1,85%. En cuanto a lo que ha sido el intradía, vemos cómo empieza a bajar el volumen de negociación. Bastante importante lo que ha sido estos últimos momentos en la bolsa. Actualmente tenemos un cambio porcentual de 0.38 en terreno negativo. Por acá está mirando un poco el gráfico anual que nos muestra un movimiento de tendencia muy marcado alcista. El mercado está alcanzando un punto de soporte importante, pero sin embargo viene marcando los máximos más bajos durante lo corrido de esos últimos 3 meses. Permítanme, saco por acá el gráfico para mirar un poco el movimiento fuerte en marzo. En marzo un movimiento hacia los casi 37.500, 37.800. Sin embargo no se ve mucha claridad. Sin embargo se mantiene la tendencia en el mediano plazo. Hay posibilidades que vuelva a retomar por encima de los 38.000 puntos. Y miramos aquí el intradía, que sin embargo ha estado negativo. Se podría esperar que ese punto de soporte le cueste dificultad y nuevamente verlo hacia nivel positivo, hacia los 36.800 y hacia los 36.880. No es muy claro ahorita. Creo que el IPC, creo que habría que esperar definiciones, volumen muy bajo de negociación.
movimientos laterales en el intradía que han pasado a terreno negativo, ha estado muy volátil, pero sin embargo yo creo que se mantiene la tendencia en el mediano plazo, pero sí es mejor esperar que el mercado nos dé la claridad por encima de la zona de los 36.820 puntos. Bueno, vamos a continuar con Brasil. La Bolsa de Valores de Sao Paulo, a la expectativa de la entrevista que concederá en la tarde el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, inició la jornada de hoy con una ligera tendencia al alza y tras 5 minutos de subastas, su índice Ibovespa subió un 0.07% hasta los 67.192 puntos. Pese a que la Plaza Paulista abrió con una tímida alza por la divulgación de resultados positivos de las empresas tanto en Brasil como en el exterior, los inversores están cautelosos ante el pronunciamiento que realizará Ben Bernanke tras la reunión de la Reserva Federal para evaluar la política monetaria estadounidense. El Ibovespa, principal indicador del mercado bursátil brasileño, operaba a los 5 minutos de subastas 48 puntos por encima de los 66.144 enteros con los que cerró el martes, cuando subió un 0.26% a la estela de las ganancias en los mercados europeos y en el estadounidense. En el mercado de cambios, el real abrió con una apreciación del 0.19% frente al dólar, que era vendido a 1,561 reales. Las acciones del índice Ibovespa que más subían, hoy tras 15 minutos de subastas, eran las ordinarias de la petrolera OGX, que ganaban un 0.82%, seguidas por las ordinarias de la empresa de logística LLX, que ganaban un 0.82%, y por las ordinarias de la siderúrgica Usiminas, que ganaban un 0.80%. El volumen financiero contratado hasta los 15 minutos de negocios era de 765.006 billones de reales, unos 490.5 millones de dólares en 17.885 negociaciones. Bueno, por parte del Ibovespa de Sao Paulo, por acá veo durante este movimiento del intradía, movimientos importantes hacia la baja. Creo que tendremos que estar muy pendientes con lo que empiece a pasar en Brasil. O ya sabemos pues la importancia que ha tomado la bolsa brasilera a nivel mundial, que también ya es un referente muy importante en cuanto a su volumen de negociación con lo que ha sido las petroleras. Veo por acá un cambio porcentual, estoy mirando qué tan actual viene siendo. Vamos a tratar como de ir mirando la gráfica. Permítanme un segundo que estoy mirando si me está dando el gráfico en el momento o con qué retraso viene. Tengo en este caso, sí, lo tengo bien. Tenemos casi una cotización actual hacia los 66.000 puntos, un cambio porcentual bastante fuerte y bastante amplio, casi del 1.71%. Estamos hablando de un cambio de 1.149 unidades. Tenemos un rango diario entre los 65.967 y los 67.228 por acá. En cuanto a los últimos 5 días de negociación, vemos movimientos mixtos. El día de hoy nuevamente ha caído casi a precios que venía el mercado hacia marzo 19 y marzo 20. Movimiento entonces importante en el intradía. Creo que vamos a tener que estar muy pendientes hasta el cierre del día de hoy. Y como le decía Catalina, con las palabras de Ben Bernanke hacia ahorita luego el mediodía en Nueva York, porque sabemos que nos podría dar un movimiento fuerte y un rebote hacia los cierres en Latinoamérica y los cierres marcados muy importantes en Estados Unidos, que creo que ahorita en un instante los ojos del mundo van a estar pendientes más que todo de Bernanke. Bueno, vamos a terminar con Chile. Los principales índices económicos de la Bolsa de Comercio de Santiago iniciaron la jornada bursátil de hoy con alzas en línea con el comportamiento de los principales mercados internacionales, mientras los inversionistas esperaban el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así el índice selectivo IPSA avanzaba un 0.08% a 4.770,95 puntos, en tanto el índice general IGPA ganaba un 0.08% a 22.573,65 unidades, mientras el Inter 10 subía un 0.03% a 5.525,72 puntos. La Reserva Federal terminará hoy una reunión de 2 días en la que se espera mantenga su política monetaria expansiva sin cambios y tras la que su presidente Ben Bernanke ofrecerá su primer encuentro informativo programado regularmente
por parte de un responsable del Banco Central estadounidense a los 97 años de historia del organismo monetario. En cuanto a las acciones particulares, los principales incrementos los anotaba Cruzados con 4,62%, Kinenco 1,3% y Sonda 1,23%, mientras los retrocesos eran encabezados por SL 1,04%, Invermar 0,97% y Salfracorp 1,81%. Bueno, algo con respecto al IPSA de Santiago es que él a comienzos, como lo mencionaba Catalina, empezaba a verse la posibilidad de que se diera una sexta alza consecutiva. Sin embargo, empezó nuevamente a pasar a terreno negativo durante lo que ha sido estas últimas horas de negociación, bien intentando romper zonas de soporte que dejaba hacia el día de ayer. Igualmente vemos zonas de precio del día 25. Movimiento también importante para el IPSA, una bolsa también que ha ganado bastante fuerza a nivel mundial durante casi estos últimos 2-3 años con respecto a su economía y toda la parte exportadora. Importante es lo que viene siendo la caída ahorita intradía, casi un 0,45% porcentual negativa. Vemos un valor actual de los 4.745 puntos, una variación intradía entre 4.745 y 4.786, o sea que está llegando a ese punto de soporte importante. Podríamos entonces ver una caída luego de 5 días consecutivos de alzas y se empieza entonces ya a corregir un poco el precio en las principales acciones en el mercado chileno. No sé qué otra cosa nos queda por ahí, Catalina, pendientes. No, por el momento no nos queda pendiente nada más. Bueno, le recordamos que estamos todos los días a partir de las 8 de la mañana, hora de Colombia, o 13 horas GMT, igualmente 10 horas Chile, 10 horas Argentina, 8 horas México y 8 horas Perú. Cualquier información adicional nos pueden escribir a info@tradeando.com. Somos Catalina Velázquez y Daniel Felipe Herrera para esto que es tradeando.tv.